le estuve explicando dónde va a ser, dónde va a empezar la Tercera Guerra Mundial, y tenemos una idea más o menos dónde es, pero sí lo que está aconteciendo ahorita. Para aquellos que confían en la comida, para aquellos que confían solo en lo terrenal, va a ser difícil. ¿Sabe por qué? Porque este ataque, no es la Tercera Guerra Mundial, pero sí va a causar. Solo imagínense lo que este primer ataque de este llamado Príncipe Go está iniciando. La Biblia lo establece como Go, y todos sabemos que quien da las características para ser ese príncipe es el presidente de Rusia. Pero no es ahí donde empieza. La guerra tercera mundial va a empezar cuando uno de estos países se intente apoderar de Israel, ¿ya? Pero qué bueno, dicen los hermanos, qué bueno que no va a empezar la tercera guerra mundial. Yo le dije, descanse por un poco de tiempo, no por mucho tiempo. Por un poco de tiempo, no por mucho tiempo, porque está a punto de desatarse. Se están enlazando ya este suceso. Pero solo oiga lo que va a padecer Guatemala. Los expertos en Guatemala temen por esta guerra que está empezando. ¿Cuál es el miedo de Guatemala? Oiga, los que siembran milpa, muchos dicen, yo siembro milpa, tengo maíz, tengo frijol, tengo repollo, zanahoria. Pero dice que al empezar o lo que está causando ahorita la guerra, si esto sigue de aquí a más días, este año vendría un hambre terrible a Guatemala y a Centroamérica, porque son estos países los que le proveen de fertilizante, veneno, para lo que es las siembras, gasolina, gas. Estaríamos en un caos terrible este año, oiga. Y esto es el principio de dolores que habló el Señor Jesucristo. Entonces la clave aquí no es estar. Jesús dijo, miren que no se turben, porque cuando alguien está turbado ni sabe cómo entregarse a Dios. Pero una persona que tiene paz sabe cómo entregarse al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que necesitamos hacer como hijos de Dios es llevar bien lo que nosotros hemos decidido. Sabemos que para entrar al cielo o para ser salvos hay muchos requisitos. Mucha gente quiere ir al cielo, pero no quiere cumplir los requisitos que demanda la palabra del Señor. Oiga, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Vamos a hablar de este tema muy importante. ¿Y por qué nosotros debemos de cumplir lo que la Biblia dice? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Vamos a hablar del verdadero evangelio, de los verdaderos salvos y los que no son salvos. Porque hay gente que dice, ¿cómo usted asegura eso? Si solo Dios sabe si yo soy salvo o no. Dice, no, hay evidencia de los que son salvos. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien, dice la palabra. Puede sentarse. No dice hagan el mal, hagan el bien, dice la palabra del Señor. Hablamos el primer punto acá
de lo que dice que si alguno padece como cristiano. ¿Qué es padecer como cristiano? Como evangélico, como hijo de Dios, ¿qué es padecer? ¿Cómo es padecer como cristiano? Lo he dicho y lo he repetido y lo sigo repitiendo. ¿Qué es padecer como cristiano? Amén, hermanos. El padecer, hay dos tipos de padecimiento. Está el padecimiento del impío o el mundano, y está el padecimiento del Hijo de Dios. Fíjese que cuando padecemos como cristianos, hermano, no está hablando en sí de un castigo. No. Está hablando, y cuando hablamos de juicio de cristiano, no está hablando de un castigo. Está hablando de un orden, de disciplina. Cómo camina un evangélico, cómo camina un hijo de Dios. Ese es el juicio que empieza en la casa del Señor. O sea, el Señor comienza a explicar que ninguno de nosotros padezca. Oiga, dice el verso 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Quién es un homicida? Alguien que asesina. El asesino tiene su paga. El que padece en Cristo también tiene su paga. ¿Cuál es? La vida, la paz, el gozo y la fortaleza del Eterno. Pero el homicida, el que mata, no le espera nada bueno. Hay un padecimiento del mundo y un padecimiento de los cristianos. El padecimiento de los cristianos en nosotros va a sobreabundar bien, no mal. Va a sobreabundar paz y no tristeza, salud y no enfermedad. Aleluya. Ninguno padezca como homicida, dice. Oiga, el homicida va a padecer un día. El asesino, el criminal, le espera cárcel, hospital o cementerio. Eso le espera al criminal. Nadie se puede salvar de su propio pecado. O ladrón, el ladrón no se salva. Tarde o temprano le darán la caída. ¿Qué es lo que le merece? ¿Qué es lo que le pasa al ladrón por robar? Va a la cárcel, lo linchan. Algo le va a pasar al ladrón. Padece, tiene su padecimiento. O malhechor, dice, un malhechor es una persona que hace males, fornica, adultera, visita al brujo, dice malas palabras, dice mentiras. Tiene odio en su corazón el malhechor. O por entremeterse en lo ajeno, dice, en lo ajeno. Todo aquel que se entromete en lo que no es de él alcanza un padecimiento de juicio, un castigo para el mundano, para el impío. Pero ahora, oiga, ¿por qué Dios nos exige a nosotros como cristianos vivir un evangelio recto? Vivir un evangelio de justos. Sigue el verso 16 y dice: pero si alguno padece como cristiano. Ahora, oiga, el padecimiento como cristiano. ¿Qué me puede esperar a mí si yo hago el bien en el evangelio? Nada. Puedo estar confiado, puedo estar tranquilo si yo padezco. ¿Y qué es padecer el cristiano? Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, oiga, es el padecimiento del cristiano, terminó, dígalo fuerte, terminó
Ese es el padecimiento. ¿Y qué me puede pasar si yo termino con el pecado? Nada. Puede venir hambre a Guatemala, no me pasa nada. Dios sustenta al justo, ¿sí o no? Al justo sustenta, imagínense. Puede venir un hambre terrible, no va a haber gas, no va a haber, hermano, gasolina. No va a producir las tierras. Pero si yo padezco como cristiano evangélico y termino con el pecado, oiga, el Dios Todopoderoso sabrá sustentarme, porque Él sustenta al justo, no al injusto. Él sustenta al que confía en Él, no al que confía en la comida y en las cosas. Hace días se me acercó una familia por ahí. De veras me molestó tanto la acción que se toma cuando desprecian a mi Dios y aman la comida. Mira, me dijo, el domingo vamos a llegar a la iglesia, vamos a las 8, vamos a estar ahí, fíjate. Eso está bueno, vos, le dije yo. Sí, me dice, vamos a llegar ahí con la familia y mira, que prefiero ser salva y no quedarme a la gran tribulación y a las cosas que vienen. Está bueno, le digo, ya a las 8 no, a las 10 comienza el culto. No, pero yo a las 8 voy a estar ahí. Está bueno. Ya 2 días después me estaba cobrando para venir al culto. Así no es la cosa, hermano. A Dios no se busca por un interés mezquino. A Dios se le busca por amor. Aleluya, alabado sea Dios. A Dios se le busca para terminar con el pecado, porque si estoy con Dios, el pecado no tendrá parte en mi vida. Aleluya. Oiga, qué terrible eso. Querer ir a la iglesia para que el pastor me pague, eso no va conmigo. Allá en la costa sí se mueve así el ambiente. Hay pastores que están recibiéndole ofrenda al narco y le pagan a los miembros para tener ahí llena la iglesia, para que digan, ese sí, muchacho, ese sí. Y mire, hermano, uno sabe todas sus movidas de sinvergüenzas, de injustos, y se están engañando solos, porque, hermano, ya tienen predestinado el lago de fuego. Porque la casa de Dios debe ser perfecta, debe ser santa, debe ser justa. Y aquí dice el Señor, hay algunos que no son sinceros con mis siervos, no son sinceros en mis caminares. Alaba y soquita la maíz, le salaya. El Señor quiere, hermano, que en su casa haya orden, no desorden. Aleluya. Padecer como cristiano es terminar con el pecado. Aquí dice la Biblia, no me lo invento yo, la palabra de Dios lo dice. Quien ha padecido en la carne, quien ha padecido, porque cuando yo me vuelvo cristiano, me vuelvo juntamente con Cristo a padecer. Los padecimientos de un cristiano no son, ay, hermano, es que esto me vino y lo otro. No, muchas veces es la consecuencia del pecado. Amén, hermanos. Hace un mes estuve enfermo y a veces, hermano, y tengo un mes de estar bastante afónico. Y a veces es el enemigo. Y a veces, hermano, no es el enemigo. Somos nosotros los que no nos cuidamos. A veces los hermanos llaman y uno está afectado. Y uno no se cuida. Uno comienza a atenderlos, a orar, a clamar, y lo que hace es dañar la garganta. Pero qué bueno cuando nos dañamos por Dios. Pero qué terrible es dañarnos por el mundo.
Y a veces, hermano, mire pues, solo le doy un ejemplo. Dios ya ha hecho la obra y viene uno, a veces toman la Coca-Colita ahí fría. Hermano, somos de carne, no somos de hule, le decía yo a mi esposa. Somos de carne y hueso. Pero a veces la imprudencia es la que nos trae consecuencia. Y entonces en el pecado así es el pecado que trae consecuencias, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Si estás pecando, no esperes vida, espera tu muerte. Si estás en pecado, no esperes salvación, espera el infierno. Pero déjame decirte en esta mañana que si tú padeces y decides terminar con ese noviazgo del mundo que tienes, ese noviazgo en la corrupción que tienes en el mundo, hoy Dios te ayuda a terminar con ese novio que se llama pecado, oh iglesia, y serás salvo, serás salva, serás sano, serás sana. Alabanzas al Rey. Eso es padecer. El mundo padece por sus acciones, por su pecado, por su mal. El cristiano padece cuando termina con el pecado, un padecer diferente. Dice el apóstol Pedro: pero si alguno padece como cristiano, es lo que le estoy mostrando, es terminar con el pecado. Ya no hacer lo que a la carne le gusta. Ya no decir malas palabras, ya no decir mentiras, ya no odiar, ya no hacer cosas malas. Eso es padecer en la carne. Eso es lo que Cristo hizo cuando vino. Caminó sin pecado, fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, glorifique a Dios por ello. Ya vio que no está hablando de una enfermedad, dolor o dolencia. Está hablando que la gente nos va a ver diferentes. Le decía ahí a un hombre que criticó mucho a los homosexuales. Hace días me di cuenta que en su iglesia un homosexual estaba cantando. Y cuando antes él dijo: sí, vos, fulano de tal, homosexual, maricón. Mire, eso es injusto, querer aparentar o llamar la atención de muchos hablando algo que no se va a vivir. Yo hasta aquí tengo 13 años de predicar la palabra y sigo firme en mi proceder de que Dios es perfecto y los que lo siguen tienen que ser perfectos. Aleluya. En Dios no hay tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Y le hablé educadamente. Le escribo y le digo: oiga bien, pues la educación, mire. Oiga, le digo yo, usted es uno de los que ha predicado en contra del homosexualismo, en contra de los homosexuales. Y oiga, yo veo que se le filtró un homosexual a cantar en su iglesia. Ahí le va la foto. Y le mandaba testimonios de evidencias de una persona a quien este varón recibió a cantar, le había ofrecido dinero para que se acostara con él. Oiga, cómo está de cocha la iglesia. Pero ¿por qué pasa? Porque dicen: no somos perfectos, no somos. Hay tanta puercada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay juicio, orden. Lo primero que dicen: no juzgues. Y el que juzga, el que pone juicio, no lo vive. Porque este hombre, maricones, hijos del diablo, afeminados. Y ahí estaba cantando en su iglesia. Y le escribo: usted era el que reprendía a los homosexuales, a los maricones cantantes. Y como es que ahora en su iglesia se le filtró, debe tener discernimiento. No sé si
Es que las cosas hasta en vista se ven, hermano. Lo que pasa es que ya cuando llegan estos, hermano Julanito, te traje una gran siembra. Ay, mi hermano, y yo que te critiqué, y yo que te juzgué. Se venden por la ofrenda, son vendidos. No lo viven. Y muchos piensan que el hombre, porque predica y reprende, ya él está viviendo. No. Se va a ver por sus frutos el árbol. Amén. Si usted por ahí me ve medias jugadas, páreme de frente y diga: pastor, usted lo predicó, y cómo es que ahora no lo está viviendo. Yo lo voy a escuchar. No le voy a decir animal, le voy a decir gente, porque gente es la que ve el error y confronta. Alabado sea Dios. Le digo: hay aquí un homosexual cantando en su iglesia. Sigue comiendo palabra, animal. Sí, yo voy a seguir comiendo palabra, le digo yo. Y vos vas a seguir comiendo estiércol, porque eso es lo que está comiendo. Tenés estiércol en la cabeza. Eso es lo que come el hombre necio, el hombre que no se deja corregir, que no se deja exhortar, que quiere exhortar a medio mundo, pero él no recibe. Van a morir engañados. Hermano, si no comienza el juicio por casa, no hay salvación. Si no se corrige el pecado, no hay vida eterna, hermano. A mí que venga alguien por ahí a exhortar, a regañar, no me convence. Me convence cuando hace lo que está diciendo que otros hagan. Ahí me convence. Alabado sea Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Así hay mucha gente, miren, que no quiere tener juicio en su propia vida. Quiere cuadrar a medio mundo, pero en su vida sigue desgraciado igual que el otro. ¿Cómo está de desgraciado? Lejos de estar en la gracia del sublime Rey que puede salvar las almas. No es así la cosa. Padecer es terminar. Si yo digo estoy en contra que un afeminado cante en mi iglesia, no lo puedo recibir. Puede cantar en su iglesia, pero en el lugar que yo pastoreo no se puede. No puede cantar ahí. No puede predicar ahí. No es por cuello, no es por billete. Es porque la palabra de Dios dice que debe haber juicio. Juicio en el cristianismo significa orden. Orden divino del Señor. Si padeces como cristianos, o sea, no nos avergoncemos, sino glorifiquemos a Dios por ello. Que usted se mire que sí es creyente. Porque alguien habla de la sana doctrina y dice, pero perfección no habla. ¿Por qué? Porque todavía pelea mucho con la esposa, el pastor sinvergüenza. Todavía le gustan los dólares mal habidos. Ese es el problema. No cobro, dice, pero le gusta andar detrás de los narquitos para que le den ofrenda. La misma puercada es. En Dios debe haber juicio. Por eso, amados hermanos míos, yo los exhorto en el nombre del Señor a que si estamos llevando un cristianismo, debemos padecer, y ese padecimiento es terminar de una vez con el pecado. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? Por la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Dónde tiene que empezar el juicio? Y muchas veces pensamos que juicio es que al hermano le detectaron la diabetes, le detectaron esto y le detectaron... No, ese no es. Ese es juicio de castigo. Cuando habla de juicio, está hablando de un juicio bueno. Algo que te mantiene libre del pecado, ordenado dentro de la iglesia. Amén. Pero que se le quede lo que estamos hablando, hermano. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza, mire, o sea, en otras palabras, Dios quiere perfeccionar a su iglesia, porque para eso están los santos, los pastores, evangelistas, apóstoles y maestros, para perfeccionar a los santos, no a los ángeles. No en el cielo, sino aquí en la tierra están ellos para perfeccionar a los
santos, porque los santos deben estar perfeccionados, y los santos son aquellos que han decidido llamarse cristianos evangélicos. Entonces, ahora, si Dios pide en la iglesia juicio, o sea, orden, ser ordenaditos, ser bien, hermano, entregados a Dios. Oiga, es tiempo que esto empiece. Y si primero comienza por nosotros, queremos cambiar al mundano, cambiemos nosotros. Predicadores que ven ahí en las redes, ¿queremos cambiar al mundano? Empecemos nosotros. Ese es padecimiento cuando no lo van a recibir. Si no nos va a cuadrar su idea de ese predicador, de ese hermano. ¿Por qué? Mire, terminó con el pecado. Sí, eso es así. Entonces vemos que si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oiga, hay un fin para los que no obedecen al Evangelio de Dios. En otras palabras, el Evangelio de Dios debe obedecerse, no oírse solamente, no decirle amén solamente, sino que debemos de obedecer. Debemos de obedecer el Evangelio de Dios. Hay multitudes que no están obedeciendo el Evangelio de Dios. Sí, mire, o sea, en otras palabras, para ser salvo, el juicio debe empezar en la casa de Dios. O sea, cristianos santos, cristianos perfectos, cristianos esforzados, porque fuera de Dios no se puede salvar. Llevando un evangelio sancochado no se puede salvar. Le aseguro que va para condenación. Le aseguro que ya está condenado, porque no hay una forma de juicio, orden divino que el Señor está estableciendo. O sea que el cristiano no solo así de la brava va a ser salvo. El cristiano va a tener dificultades. ¿Quién lo va a querer aceptar cuando él dice, hermano, el evangelio se lleva bien? Yo he tenido hasta familia que me ha despreciado por decir que la novela es mala, la película es mala. No, ese Walter está blasfemando. No, yo lo digo porque mi Biblia lo dice y porque he puesto en práctica esa palabra. Yo lo estoy diciendo. Si no, yo fuera el primero que dijera metamos el liberalismo. Pues no se puede, hermanos, mejor vamos a las medias. No, yo sé que sí se puede, porque Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo. En Cristo, porque Él me fortalece. Fuera de Cristo no se puede. Fuera de Cristo no se puede, hermanos. El justo, no dice el injusto. Muchos dicen no hay justo ni aun uno. Esa escritura no quiere decir que en la iglesia puedes seguir haciendo lo que se te da la gana, que al ser cristiano puedes seguir siendo sancochado. No, esa escritura está diciendo que en los sacrificios no había justo, en los fariseos no había justo, pero en la gracia de Jesucristo hay justicia cuando recibimos verdaderamente al eterno Rey. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sigue diciendo que ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Los que no obedecen al Evangelio tienen un fin. Tienen un fin. Está en la iglesia pero no obedece al Evangelio. Es envidioso todavía. Es creído todavía. Es mal hablado todavía. Tiene un fin. No está obedeciendo al Evangelio. No está obedeciendo a la palabra. Y hay un fin, hermano. Hay un fin terrible. Porque hay un fin para el que no obedece el Evangelio, dice la palabra. Oiga. Y dice el versículo 18, y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? O el pecador. Justo es diferente a impío y a pecador. Impío es el que está dentro de la iglesia y no cambia. Ese se llama impío.
Impío, dice la palabra, que es aquel que toma prestado y no paga. Ese es un impío. Impío es aquel que busca la iglesia solo por comida o solo por una necesidad, pero después se olvida de guardar los mandamientos de Dios. No se puede así, mi amado hermano, mi amada hermana. Dice: si el justo, examinemos al justo. Un justo comprende que no es solo de ir a la iglesia o al templo disfrazado de santo. No, Dios no quiere disfraces. Dios quiere una realidad. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El justo entiende que no es por un interés, no es por un interés mezquino. El justo entiende que es por amor. Todo lo hace para el Señor, todo lo hace para Cristo. Entiende que no es solamente de ir a la casa de Dios, sino tener en orden su vida cristiana. Un justo lo entiende bien. Los impíos no lo entienden. Los impíos no entienden qué es ser justos. Los impíos dicen: dígame usted quién no peca en el día. Sí, deje a los que pecan, usted haga la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el problema, que la gente no ve la palabra, sino que ve a la gente que está a su alrededor. Y ahí está el problema. Eso se llama impiedad y se llama ser pecador. Aleluya. Entonces dice que el justo va a tener dificultades. Va a tener dificultades para salvarse. No va a ser fácil. ¿Será fácil que lo desprecien? Imagínense, hermano, cuando yo comencé a predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, se cerraron puertas de iglesias, pero la puerta de los cielos hasta aquí sigue abierta y sigue derramándose la bendición, porque yo no confío en hombre alguno, confío en el Dios eterno que me llamó. Bendito sea el nombre del Señor. El justo va a tener dificultades para salvarse. Es increíble. El injusto, él no quiere tener dificultades, pero no se va a salvar. El justo, a pesar de las dificultades, se va a salvar. Pero el injusto, el falso cristiano, el falso creyente, lo están engañando. Él no quiere tener dificultades, quiere decir siempre las malas palabras, la misma boca de los mundanos, la misma boca de los impíos. Pero él según va para el cielo. No va para el cielo. Dice la Biblia: quien tiene el nombre de Dios en su boca debe limpiarse, debe lavarse, porque el nombre del Señor no se toma en vano, porque Dios es tan santo, hermano, que debe santificarse el que nombra el nombre del Señor. Aleluya. Mire, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, eso es salvación. Pero ¿qué hay? Hay dificultad. La sociedad no me va a aceptar tal como soy. La sociedad no va a aceptar que se les diga la verdad. Hay dificultades. Vas a ser un vecino extraño, vas a ser un vecino diferente, un vecino que muchas veces te mirarán exagerado. Ese es el justo. Tiene dificultades para salvarse. Pablo el apóstol le decía a aquella iglesia, a que le permitía el Señor llegar a aquellas personas, que le permitía el Señor llegar, Él les hablaba claro. Él les decía claramente que era necesario pasar por dificultades. Era necesario, porque en medio de las dificultades ahí está la salvación. Donde no hay dificultades no hay salvación. Vamos a ver el verso, si gusta escúchelo. Hechos capítulo 14 verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso es la dificultad. Hay tribulaciones. ¿Qué pasaba en ese momento? Estaban siendo perseguidos por mencionar un nombre que era diferente al que mencionaban en el holocausto, en las leyes. Aquí mencionaban a un Cristo que exhortaba a parar con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. A permanecer. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer, hermanos? Permanecer es no pecar. Dice 1 de Juan 3:6 que el que permanece en él no peca. Ahí está. Se va a enfrentar a dificultades, a cosas muy difíciles. Sí. Ay, no sé, pastor, solo de eso. Sí. Así es como la Biblia a mí me dice que yo voy para el cielo. Si voy al chalambreo, al infierno voy. No puedo tener salvación si voy achalambreado, alejado de Dios, una vida fuera de Dios. ¿Está aquí, iglesia? A que permanecieren, que por muchas tribulaciones serían salvos. ¿Qué es permanecer? 1 de Juan 3:6 dice que el que permanece en él no peca, y quien peca no le ha visto ni le ha conocido, no le conoce. Hay gente que me dice: yo conozco a Dios desde hace 40 años, hermano, pero todavía es malcriado, es mal hablado, mal pensado, es sinvergüenza. No conoce a Dios. ¿Por qué? El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quien conoce a Dios, hermano, termina con el pecado. Alabado sea Cristo. Y dice el verso 8 que el que practica el pecado es del diablo. ¿Dónde va a quedar? ¿Cuál va a ser el fin del impío y el pecador? ¿Con quién se va? Con el diablo. Esa es la realidad. Con el diablo. El que está con el diablo va a estar pobre, va a estar enfermo, va a estar atribulado, porque en el pecado ahí está el diablo. Oiga, en el pecado ahí está el diablo, porque el que permanece en él tiene dificultades, pero gloria a Dios, está guardando su cuerpo para el Señor, está guardando su alma para el Señor, y aunque venga la dificultad, él será salvo. Aleluya. Pero estar en el pecado me hace estar con el diablo. Es feo estar con el diablo. ¿Qué le puede prometer el diablo a la gente? Nada. Yo fui pecador, hermano, pecador de los buenos. Y cuando decidí entregar mi vida a Cristo, hace un poquito más de 13 años, no lo hice por necesidad de dinero, sino porque mi alma se sentía vacía. Necesitaba de Cristo. Y yo le cuento a los hermanos que me entregué un día, sábado. El domingo yo ya era otra persona. El domingo yo ya era otra persona. El día que me entregué al Señor, tenía... Mire, por eso le digo, qué triste es padecer como ladrón o estafador. Todo sucedió tan repentino, no lo tenía pensado entregarle mi vida a Cristo. No lo tenía pensado reconciliarme con el Señor. Tenía 2 lugares con mi gente con que yo andaba. Tenía amenazado 2 lugares donde ya tenía fácil la cosa, donde iba a recibir 2 cantidades fuertes de dinero. 2 cantidades fuertes. Mire,
Pero ahí entendí que el dinero no lo es todo, el poder no lo es todo en el mundo. Y mire, hermano, sentí que algo me estaba poseyendo mi cuerpo. Y cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo, el día domingo era otra persona. No tenía que comer, oiga. No tenía que comer, no tenía dinero en mi bolsa. Pero el día siguiente yo tenía trabajada unas personas para recibir de ellos un dinero fuerte. Y sí lo iba a lograr porque tenía poder en el mundo. Pero cuando conoces a Dios, el pecado para. El pecado termina. El pecado se va. Aleluya. No tenía nada. Ahí es donde se ve. Muchos dicen, esto está como la prostituta cuando se convierte. La prostituta se convierte y de repente se convierte y después le sale trabajo. Es que como no hay comida, me fui otra vez a trabajar lo mismo. No se puede, no ha conocido a Dios. Cuando la prostituta de verdad conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce la verdad que le hace libre, ya no vuelve allá. Aunque haya hambre, haya lo que sea, tribulación, no lo separa de Dios. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Aleluya. Conoció el mensaje. Un justo va a tener dificultades. Después comencé a tener dificultades para salir a trabajar. Era una persona diferente. En 24 horas era una persona diferente. Entendí que el que no trabajaba bueno era que se muriera de hambre. Al otro día era una persona cambiada, ya no con los mismos pensamientos, porque cuando Dios llega lo saca todo. Si usted de verdad conoce a Dios, el que permanece en Él no peca. Aleluya. Pero el que no ha conocido a Dios está con el diablo. Está en pecado y el pecado es del diablo. Y el que está con el pecado es de quién. Hay gente que no le gusta que le digan eso. Ya te condenó, dice. No, soy yo el que lo está condenando. Es la palabra que lo está condenando. Alabado sea el nombre del Señor. Es su acto que lo está condenando, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no lo reprendan, no le digan su verdad en su cara. Cuando uno cambia, cambia, hermano. Amén. Gozoso, risueño soy, porque en el mundo no sonreía. Gozoso, contento, alegre soy, porque en el mundo era difícil que sonriera, porque el pecado eso es lo que trae tristeza, trae depresión, trae pobreza, trae maldición, porque eso es lo que el diablo promete. Pero Dios promete que si permanecemos en Él, no pecamos. Alabado sea Dios. Ahí está. Hace poco Dios sanó a una mi hermana. Estómago bien grande, enferma. Los doctores le dijeron: anda a disfrutar porque ya pocos días te quedan. Oramos y le dijimos: mire, pues mi hija le dijo: de nada nos sirve que los pastores Maldonado oremos por usted si usted va a seguir en el pecado. Si usted está en el pecado, está con el diablo y se la va a dar el diablo. Pero si usted hoy recibe a Jesús en su corazón y para con el pecado, va a ver si no se va a sanar. Vomitando pelo se fue, mire. Así lo tiene el diablo a uno. Se levantó la gloria de Dios. Porque muchas veces muchas personas no se sanan porque quieren caminar con un pie en el cielo y uno en el infierno. No se puede así. Un rato perfecto y después imperfecto. No se puede así. Aquí eres justo o eres impío o pecador. Pero por cuanto seas justo, te espera la bendición. Pero si eres impío y pecador, ¡ja!, terrible.
Dios nos manda a permanecer. No es solo de ir a la iglesia, no es solo de ir al culto, no es solo de ir al culto. Es necesario parar con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque mire, muchos dicen: ay, ¿qué vamos a hacer? La guerra mundial está a punto de empezar. Hay que permanecer en Él. Hay que permanecer. Si usted está luchando por combatir, el mundo tiene guerra de armas. Nosotros tenemos guerra contra el pecado. Combatamos al pecado, combatamos lo malo, combatamos lo que no es agradable a Dios, y Dios tendrá cuidado de nosotros. Aleluya. ¿Dónde va a aparecer el impío y el pecador? Dice la palabra. ¿Dónde? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Con el diablo. Los que son del diablo, tarde o temprano el diablo va a pedir tu alma, te va a cortar la vida y te va a llevar a condenación. Pero cuando usted estás en santidad, estás en verdad, el diablo no tiene parte sobre tu vida. De modo que los que padecen, dice el verso 19 del capítulo 4 de 1 de Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden, o sea, de modo que los que terminan con el pecado encomienden sus almas al Criador, y seamos, que dice, fieles, y hagamos ¿qué? El bien, no el mal. Hagamos el bien, hermanos. Perseverar no es esto. ¿Sabe qué dicen muchos? A hermanos que se congregan por medio de la radio. No, es valiente aquel que por medio de la radio está dejando su pecado. Es valiente aquel que por medio de un aparatito está siendo redarguido y dejando su pecado. Hay gente que tiene el concepto: no hay necesidad de ir a un templo. Y si el que te está predicando está torcido, de nada te sirve. De nada te sirve. Mire, dicen muchos, Mateo 24:13 dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sigamos yendo a la iglesia, hermano, y ahí estamos. No, no es solo de ir. Es necesario cambiar. Permanecer es no pecar. Mateo 24. Y ese es el problema, mire, que muchos malentienden este versículo. Malentienden de una manera depravada este versículo. Ellos agarran el 13 y dice 24:13 de Mateo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No, allá estábamos viendo que el justo con dificultad se salva. Pablo en Hechos 14:22 les dijo que permaneciesen así, iban a tener tribulaciones, pero iban a ser salvos. Y que es perseverar. Perseverar quiere decir no seguir yendo al culto, culto tras culto. No, perseverar es seguir santo, seguir fiel, seguir rechazando a lo que se llama pecado. Eso es perseverar hasta el fin, mantenerse. Mire, ¿por qué? Porque el amor se enfrió. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios es amor? Sí, que Dios es amor. Pero muchos tienen a Dios como un Dios enfriado. Mire lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, eso es lo que está, un amor enfriado. Muchos ya no quieren volver a su primer amor. Su primer amor es el celular. La maldad está en la ciencia. El celular, Facebook, WhatsApp. El amor se le acabó por Dios. Mire, cuando no existía la ciencia, hace 20 años, existían unos celularones así de este tamaño, mire, como una tortuga. Y ni cargaban para 4 horas. 15 minutos le aguantaba la carga. El teléfono que se usaba estaba pegado a la pared con un alambre. Hoy no, hoy el teléfono no está pegado a la pared. Hoy está pegado a los cristianos, enchuflado a los cristianos. Se acabó el amor. Por eso es que muchos dicen: no somos perfectos. Usted entra ahí y oye: pecador, Cristo te ama. No, si estás en pecado, estás metido en problemas, porque no sos merecedor del amor de Dios. Pero si pecador te arrepientes, serás merecedor del amor del Eterno. Aleluya.
y comienzas a perseverar en lo que es la doctrina de los apóstoles, serás salvo. Aleluya, hermano. Perseverar es permanecer, como decíamos en 1 Juan 3:6. ¿Dónde aparecerá el impío? ¿Quién es un impío? ¿Quién es un pecador? Un pecador es el que le gusta el pecado, es el que hace el pecado. Un justo es el que dejó el pecado. Ese es un justo. ¿Cómo se le dice a un naipero? A alguien que juega naipe, naiperos, jugador. Porque eso es lo que es. Y un pecador es el que hace y practica pecado. Eso es lo que es. Un impío es aquel que dice soy cristiano y todavía hace pecado. Es contrario a piedad. Un piadoso es el que se aparta de lo malo y llegó a ser justo. Pero ¿dónde aparecerán esos dos? Con el diablo. El justo será salvo. Justo, no injustos. Justo, ese será salvo. Así dice. Mire, yo conozco a muchos pastores que tienen deudas y no pagan y dicen que van para el cielo. Hermanos que deben en la congregación uno con otro y no se pagan y dicen vamos para el cielo. Impíos. Esos son impíos. Es de impíos el no pagar, dice. Es de impíos el no pagar. Si quieren lo leemos, Salmo 37:21. Para que usted no diga, el hermano, y creo que se lo inventó. No. Salmo 37:21. Bendito y alabado sea Dios. Salmo 37:21. Como dice, santo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da lo que debe. A nadie le debáis nada, dice, sino el amar los unos a otros. El justo no se queda con lo que no es de él. El impío sí. Mire cuánta gente está así, hermano. Cuánta gente en las redes está así. Grandes predicadores, grandes ministros de ese, buenos para predicar. Y le prestan por ahí un bus, ya resulta diciendo que se lo regalaron y tal vez prestado se lo dieron y el hombre por pena se lo termina regalando. Tanto descaro, hermano. Cuánta gente que vive de impíos y van para el cielo y si son de sana doctrina. ¿Cómo reprende el pastorcito? ¿Cómo reprende? Pero mire, ahí está. Saquemos todo eso, hermanos. Saquemos todo eso de nosotros. Los justos son benditos, hermano. ¿Sabe qué sigue diciendo el versículo? Porque los benditos de él heredarán la tierra. Los benditos, justos. Los justos son benditos. Y los malditos de él serán destruidos. Mire, hay una diferencia entre ser un bendito y ser un maldito. Al ser un bendito va a tener dificultades, pero tiene la salvación. Pero ser un maldito, aquí usted podrá gozarlo, hacerlo, deshacerlo, pero va a ser destruido. Yo le contaba la historia de un hombre. Mire, usted es cristiano, ¿por qué chupa? Le dije, ¿por qué toma cerveza todavía? ¿Por qué usted dice mala palabra? Le dije, hermano, ¿quién va a ser perfecto? Ni mi pastor me dice nada, dijo. Vino la diabetes, le empeoró y ¡buah! Le arrancaron una pierna. Sin pierna ahora el hombre, inútil. Ya no podía hacer nada por sí solo, por sus hijos. Los benditos heredarán la tierra. Mientras estés en la tierra, vas a caminar como un bendito. Vas a caminar seguro. Vas a caminar como Dios demanda. Pero si eres un maldito, tus días en la tierra son contados.
y son tristes y fracasados. Pero gloria a Dios, porque Dios hoy te dice: ven, ya no seas impío, ya no seas pecador, sé justo. Aleluya, alabado sea Dios. No podemos, hermano, engañar a Dios. El justo tiene dificultades. Mira que el hombre, fácil ir a la iglesia, fácil echarse las cervezas, fácil decir soy cristiano. No es que me esté alegrando de su desgracia. Lamento esa desgracia, porque tuve enfrente al pastor Maldonado que le dijo: sea recto, sea justo, sea santo, y sus años en la tierra serán de bendición. No quiso. Ahí está el error. Y qué triste es que usted un día tuvo a los pastores Maldonado frente aquí en la iglesia. Mire, aquí en la iglesia, porque esto me dice el Señor: hay varios aquí que no son sinceros. Y Dios les está hablando hoy: antes de ser destruido, sea un bendito mejor, hombre. No sea impío, porque mire, no puede ir al cielo si usted sigue así. Es con justicia, es con santidad, es con perfección que vamos a heredar la vida eterna, hermano amado. Aquí hay una lista en 1 Corintios 6:9. Hay una lista, y con esto vamos a terminar. Ojalá, hermano, que la palabra nos esté hablando y entendamos por qué estamos en el templo, por qué nos llamamos evangélicos, por qué somos cristianos. 1 Corintios 6, capítulo 6, verso 9. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ella misma nos enseña y nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Mire cuánto. Un injusto es un impío. Un injusto es un pecador, sabiendo que Dios le está llamando a la perfección, a la santidad, a la salvación. No lo acepta. Ese es un injusto. ¿Y cómo es? Mire, ¿sabe por qué es injusto? Porque al pecado le dice sí, y a la santidad le dice no. ¡Qué injusto! ¡Qué injusticia! Es que no puedo llegar a Dios porque a mí me gusta esto, me gusta lo otro. ¡Qué injusto! ¿Por qué no vienes al que te está ofreciendo vida? Al que te está ofreciendo salvación. ¡Qué injustos! Con el pecado sí, con Dios no. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos. Como dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Solo dejando todo eso, mire, hay salvación. Si usted es uno de esas cositas que le mostré ahí, no va a ir nada. Y dice el apóstol: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, ser justo es dejar todo eso. Ahí está la lista. ¿Y cómo es que la gente es injusta? Al pecado sí, pero a Dios no. Nunca hay poder para llegar a la santificación, pero para estar en el pecado, ahí sí. Todos somos pecadores, dice. No hay justo ni aun uno. Mire, qué injusticia. Mientras Dios pide santidad, nadie quiere darle santidad, hermanos. Póngase sobre sus pies y analice. Analicen esta mañana tan especial. Y qué duro fuera, hermanos, que usted todavía al salir de aquí siga siendo un impío pecador. Qué difícil que teniendo la oportunidad usted desprecie esa oportunidad.
Hoy usted debe ponerse a cuenta. Usted decide si se va bendito de aquí o se va como un maldito. Padre, en el nombre de Jesús he dado tu palabra. He dado tu mensaje, Señor. Ayuda a este pueblo. Señor, sé que es palabra tuya. Y hoy en el nombre de Jesús la hemos dado para la gloria de tu nombre. Padre, es un último tiempo y la iglesia debe saber que debe estar santa, debe estar perfecta, debe estar en ti, Señor. Por favor, amado Dios, te pido en el nombre de Jesús que aquel que hace votos con sus labios delante de ti, tú le respaldes, tú le ayudes. Hoy entiendan, Señor, que como justos vamos a tener dificultades, pero hay salvación en el nombre de Jesús. Aquí estamos, mi Dios amado. Aquí estamos, Padre, para la gloria de tu nombre. Levanta, purifica, santifica al pueblo. Si alguien vino enfermo, Señor, sánale. Sánale en el nombre de Jesús. Muestra tu poder. Y que los que te reciben nunca más se aparten de tus caminos, Padre. Nunca más se aparten de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, que sea tu mano de poder que nos ayude, que nos levante para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús amado.